My name is Naftali Bennett, and I'm Minister of Defense of the State of Israel. I want to share with you the single most important insight of the entire corona epidemic. The most important thing, more than general social distancing, more than testing, more than anything else, is to separate old people from younger people. The single most lethal combination is when grandma hugs her grandson. Why is that? Because corona is a unique virus in the sense that it's way more lethal for old people than for young people. In many countries, zero young people died. Countries that many people died, you have 0% or 0.1% of folks under the age of 30 or 20, whereas old people over the age of 80 and 70, 1 out of 5, 1 out of 7 of them that get the virus die. So what we need to do over the next period of time is take care of grandma and grandpa, but from far away. Lots of WhatsApps and Skype and you name it. Bring them food, clean the box before you leave, and then they take it in their house. But do not enter the house, do not hug them, because you're risking them. Finally, people ask me, so will the old people have to be isolated forever? The answer is no. What will happen over the next few months, gradually the rest of the population, want it or not, the rest of the population is going to get the coronavirus. The overwhelming majority of people that will get the coronavirus won't even know it. It'll take 3 or 4 weeks. They won't know they have the virus. And by the end of those 4 weeks, they'll be immune. It'll start with 0.1%, 1%, 5%, 20%. When it reaches just about 60, 70% of the population that will be immune, the epidemic is over, and then grandma and grandpa can come out. It might take a month, it might take 2 or 3 months, it might take a bit more, but that's the plan. Good luck, take care of grandma and grandpa, don't get near them. Hola, ¿qué tal? Pues bien, ya estamos aquí para hacer un breve análisis y sacar algunas conclusiones acerca de lo dicho por parte del ministro de Defensa del gobierno de Israel. Y es que podemos decir de que Israel piensa estratégicamente tal cual como si fuera una guerra. Ellos han vivido muy cerca la guerra, su población está acostumbrada a ello, está preparada y entiende este tipo de argumentos por parte del gobierno, ¿no? Sin embargo, si trasladamos estos a países latinoamericanos, el hecho de que salga algún político hablando a la población con este mismo argumento, pues esto significaría un duro golpe político, ¿no? Entonces, lo bueno de aquí es que tenemos que entender que debemos de tomar ciertas técnicas y estrategias de cada país que está obteniendo grandes resultados en el combate contra el COVID-19. Una estrategia muy razonable es la que está aplicando Israel, separar ese 20% de la población y que el otro porcentaje de la población tenga medidas de seguridad en cuestión de salud, de tal forma de que el impacto lo puedan recibir ellos de una forma menor, ¿no? Fortalecer el sistema de salud. Y por otra parte, tenemos que entender que las personas que son más vulnerables, de alguna forma, tarde o temprano van a poder salir debido a de que por reglas científicas se va a crear un patrón de inmunidad cuando cerca del 60 o 70% de la población tenga este virus, ¿no? Sin lugar a dudas es muy debatible, existen muchos escritos científicos que hablan de esto, uno de ellos un premio Nobel de Israel que apoya esta teoría, ¿no? Las medidas restrictivas que se están aplicando en Latinoamérica y que se debieron de aplicar al mismo tiempo en Europa, tal vez funcionen por algún tiempo, pero lo cierto es de que tarde o temprano la población va a tener que salir a las calles. ¿Por qué? Porque la economía no es lo suficientemente fuerte en países latinoamericanos para aguantar muchos periodos de cuarentena. Entonces es importante que se tengan que adoptar medidas en donde se aísle a las personas vulnerables y de esta forma se pueda mantener la economía. De alguna forma tú vas a salir en 1 o 2 meses de tu casa para tener que trabajar, porque si las personas no salen a trabajar y a mover la economía, pues lo que va a suceder es de que va a incrementar los índices de delincuencia y van a haber más muertos por robar un pan o robar comida que por el mismo coronavirus, ¿no? Y otro punto importante que quiere dar a entender el secretario de Defensa israelí es
acerca de que el COVID-19 no va a salir del mundo, no va a salir de nuestra población. El hecho de que se implementen periodos de cuarentena simplemente va a aplazar la dispersión del virus, pero al momento de terminar ese periodo de cuarentena, el virus con una sola persona se puede expandir otra vez y crear un pico en la población, ¿no? Entonces es importante destacar esto. El hecho de que termine un periodo de cuarentena no significa de que al salir de ese periodo absolutamente la población esté a salvo de esto. Se tienen que implementar medidas estratégicas como la que está implementando actualmente el gobierno de Israel, que por cierto es el que menos casos de muerte tiene a nivel mundial en cuestión del COVID-19, ¿no? Entonces lo dejo a tu criterio. Espero puedas compartir este video, darle me gusta y pues nada, te deseo lo mejor en estos tiempos para tu familia, para ti. Protégete, protege a los tuyos y sobre todo protege a las personas alrededor de ti, ¿no? Te mando un fuerte abrazo. Soy Oscar Salvador, director de Súmate al Éxito, el espacio para transformar tu conocimiento en un negocio rentable. Hasta la próxima.